Diputado Enrique Sánchez, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, presidente, y muy buenos días a todos y todas. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a todos los equipos que han participado en el proceso de investigación, al equipo técnico de la Asamblea Legislativa que nos ha acompañado durante estos meses en una investigación que ha generado cantidades de información y cantidades de documentación que ha sido un gran trabajo ir procesando, sistematizando y consolidando. Entonces agradecerle a los equipos técnicos y también a las asesorías de todas las diputaciones porque el trabajo de elaboración, de consolidación de un informe de investigación de este tipo ha requerido el trabajo de de todos los despachos que integramos esta comisión, un trabajo constante que hemos sido testigos de su avance poco a poco y hemos dado seguimiento a la construcción de un informe. En un informe que se presenta hoy, en el que tenemos una gran cantidad de coincidencias que se basan en una premisa fundamental que es la existencia de una red de corrupción parasitaria en el proceso de construcción de obra pública. Y esa premisa fundamental ha quedado evidenciada a lo largo de todas las audiencias, a lo largo de la investigación, y le llamamos parasitaria justamente porque si algo ha quedado evidenciado es que casi que desde los orígenes del CONAVI se empezó a gestar. Se empezó a gestar y empezó a encontrar las vías para poder alimentarse incluso de las funciones naturales y propias de los jerarcas, de las direcciones, de las diferentes departamentos relacionados con el tema y pudo reclutar en diferentes instituciones un importante número de funcionarios que fueron partícipes o que son partícipes de ese proceso de esa red, de la consolidación de esa red. Entonces, un aspecto central que me parece de este informe, lo dice concretamente, por ejemplo, en la página 85, que es la responsabilidad a las personas que a la fecha han ostentado puestos en el Consejo de Administración por el incumplimiento a la norma, pues como jerarcas tuvieron el deber de priorizar la consolidación del sistema de gestión tal y como lo demanda la ley. Esto en relación con la ausencia de un sistema de administración de carreteras, un mandato que tiene la ley de CONAVI desde el 98 y que al día de hoy ninguna administración ha ejecutado. También el informe, en todos sus hitos o ítems de investigación, como se les llaman, eh, desarrolla con solvencia esa existencia de una red parasitaria protagonizada por dos empresas principalmente, pero también por empresas aliadas a ellas, empresas MECO y H. Solís, pero también empresas subsidiarias, aliadas, con intereses con ellas, que han participado de esta red. Otro aspecto en el que hay una amplia coincidencia en este informe es en el debilitamiento de los sistemas de control. Se ha insistido y hay propuestas en el informe relacionadas con mejoras necesarias que hay que hacer en el proceso de control, señalamientos a las deficiencias de las auditorías, de la Contraloría y de las mismas autoridades de CONAVI para dar seguimiento a algunas recomendaciones y sobre todo para justificar técnicamente el apego o no a recomendaciones con solvencia técnica que realiza el ANAME. Eso es un aspecto que yo destaco de este informe. Dentro de la construcción de este relato sobre la existencia de esta red de corrupción, uno de los agregados que se hace en relación con el informe y concretamente en relación con el ministro Rodolfo Méndez Mata, es que el informe dice en reiteradas ocasiones, por ejemplo, que no hubo constancia de hechos que registraran un actuar doloso y activo por parte del ministro que lo vinculan como miembro reclutado de la red. También dice, no se percibe apariencia de criminalidad en las acciones ordenadas y producidas por el ministro tendientes a recuperar la liquidez económica de CONAVI, procurando reuniones con el Ministerio de Hacienda,
etcétera, que son actividades propias de su cargo y ante los hechos comprobados en la investigación se presentan racionales en procura del interés legítimo de la institución que representa. Entonces, cuando se reitera en un informe, a partir de todas las declaraciones que se han dado aquí, que el jerarca, que no es posible identificar participación del ministro en la red de corrupción y que una red de corrupción parasitaria se define justamente porque tiene la capacidad de aprovecharse de las acciones propias de una jerarquía, de un departamento, de una institución para cumplir sus objetivos sin que estas instituciones o estos actores sean necesariamente parte de la red, es por lo que yo no puedo compartir la conclusión a la que llega la mayoría de esta Asamblea Legislativa de señalar una responsabilidad moral concretamente sobre un jerarca, sobre el ministro de Obras Públicas y Transportes. No la puedo compartir no porque no crea que siempre se puede hacer más en el combate a la corrupción, como no hicieron ninguno de los jerarcas que han estado a cargo del MOP a lo largo de todos estos años. No lo puedo compartir no porque no crea que el Consejo de Administración está de adorno, que hay que quitarlo y que hay que aclarar las responsabilidades y las jerarquías dentro del MOP para que se suman responsabilidades en esta materia, sino porque la misma investigación, el mismo desarrollo del documento en reiteradas ocasiones, pues señala esa no responsabilidad del jerarca en la red que hoy se señala. Ya leí unas 2 o 3 partes, pero podría incluso leer varias en las que se reitera esta idea. Y otra idea también en la que tengo diferencias en el enfoque en el que se está tratando en el informe, es en relación con aquella declaración que dio el director del OIJ al inicio de esta investigación, donde de forma apresurada citó la posible malversación de 78.000 millones de colones. Y esos 78.000 millones, el informe lo dice también en reiteradas ocasiones, quedó demostrado que los faltantes presupuestarios tuvieron una naturaleza distinta a la que hipotéticamente se planteó en las declaraciones públicas de las autoridades judiciales a título de malversación del fondo, tal como se expuso en el acápite sobre el hecho generador de la investigación, en la página 95. Con un desarrollo muy claro de lo que significó las audiencias que recibimos aquí, de parte de la ex jerarca, el jerarca de Hacienda, la Contraloría y otros actores en relación con ese faltante presupuestario, queda evidenciado pues que la naturaleza de ese faltante presupuestario no era una malversación, como se señaló en alguna oportunidad, sino era situaciones externas como la situación fiscal del país, el diferendo entre el INS y SUGESE y otras recortes presupuestarios que también se aprobaron en la Asamblea Legislativa y otras situaciones que ocurrieron. Entonces, esa realidad que el informe refleja, pero a la vez el informe señala los ajustes presupuestarios que se hicieron para reponer los dineros del CONAVI, que ya mencioné, el mismo informe señala como una acción que le corresponde al ministro como parte de sus potestades, pero luego el informe señala que esa moción pudo disfrazar de alguna manera la irregularidad o que esa moción o que la existencia de esa moción pudo de alguna manera, dice, podría eventualmente sustentar el planteamiento de malversación inicial al que hace referencia las autoridades judiciales si esta modificación de destinos específicos de algunos recursos hacia otras cuentas sin el aval de la Asamblea Legislativa, cosa que no ocurrió porque sabemos que la moción de los 22.000 millones que se menciona en reiteradas ocasiones no solo fue presentada por todas las fracciones legislativas prácticamente en la Comisión de Hacendarios, sino que fue votada por todos nosotros en el plenario legislativo. Entonces, esas dos diferencias de fondo que yo encuentro entre el razonamiento de la desvinculación o la no responsabilidad del jerarca como parte de la red de corrupción es la que no me lleva a concluir
con una solicitud de inhabilitación del el jerarca o con una solicitud de renuncia. Y también por esta diferencia en relación con el tratamiento que hace de los recursos que esta Asamblea Legislativa ha ido aprobando para reponer en algunas ocasiones recursos del CONAVI. Y quisiera, en relación con el punto 6 de recomendaciones, sanción moral, política y moral, señalar una última cosa. Dice concretamente: se establece sanción política y moral consistente en la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante el periodo constitucional, 4 años, y la solicitud a los partidos políticos de no postularlos a cargos de elección popular durante 2 periodos constitucionales, 8 años. El establecimiento de una sanción que ya consiste en una inhabilitación no es una potestad de una comisión legislativa, es una potestad de la Contraloría General de la República. Por tanto, se está concluyendo o se están extralimitando las potestades de una comisión no es una recomendación no está redactado en términos de recomendación o de solicitud, sino está estableciendo una sanción con inhibitoria y por una cantidad de años determinados. Por tanto, no es esa una potestad de la comisión. Creo que el informe de minoría que yo presentaré y anuncio que presentaré tendrá amplias coincidencias con todo lo que acá se ha mencionado, porque como he señalado en la mayor parte de esa intervención, coincido en una gran parte del diagnóstico y en una gran cantidad de las soluciones que se plantean en relación con este proceso. También con muchos de los proyectos de ley, prácticamente con todos los que se mencionan en el informe. Y acompañaré, y mi fracción acompañará, esos esfuerzos por concretar estas acciones que se están planteando en relación con proyectos de ley o con aquellas acciones que podamos hacer en relación con el Poder Ejecutivo. Pero el informe tendrá 2 diferencias fundamentales que tienen que ver con cómo no puedo llegar a esas 2 conclusiones debido al desarrollo, a la prueba, a la justificación o al análisis que se ha hecho de toda la documentación y de todas las intervenciones. Muchas gracias, presidente.